Falta tu sonrisa al despertar. Falta tu consejo sabio. Falta tu manera de hacer mejor mi día. Falta tu voz. Falta tu valentía. Faltan tus ganas de comerte al mundo. Falta todo. Faltas tú. Ya vienes. Y yo acá te espero siempre. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estamos de regreso. Y puse esta pequeña introducción porque ya es momento en que se empiezan a sembrar el cempasúchil. Para aquellos que quieren pues recibir a sus muertos, ya es la época en la que se empieza a sembrar el cempasúchil. Y el momento también de empezar los rituales ya para recibir a los muertos. Desde ahorita ya se empieza, aunque ustedes no lo crean, empieza la tradición, porque hoy en estas fechas se empieza a sembrar el cempasúchil en muchas comunidades. Claro, ya depende del tipo de semilla, ¿no? Algunas brotan más rápido, otras más lento. Alguna vez intenté hacerlo así y me brotó el cempasúchil mucho tiempo antes de la llegada de los muertos, pero bueno, depende les decía, de eso, de la semilla y de los momentos y tiempos, pero ya es parte de que empieza la tradición. Ya estamos, pues medio año ya se nos fue, medio año en el que han pasado muchas cosas, medio año en el que se eligieron nuevas autoridades, medio año en el que tenemos que saber qué es lo que queremos que suceda con nuestro destino social, cultural y el de nuestro país. Y les decía hace un momento que estábamos hablando del rescate del patrimonio cultural en nuestras comunidades y por qué es importante el rescate. Les comentaba yo que algo importante que se puede hacer pues es resguardarlo. Pareciera que es algo así, bueno, pues todo mundo sabe cómo se celebra una fiesta, cómo se hace tal ritual, pero lo saben todos en ese momento. Digamos que hay una mente colmena, si lo podemos decir así, que trabaja para llegar a un objetivo, pero si no se queda registrado el cómo se hace, pues es obvio que cuando los líderes, las personas que encabezan todo esto vayan desapareciendo, vayan falleciendo, pues se va perdiendo parte de esa identidad del patrimonio cultural de nuestra comunidad. Y cuando eso sucede, pues se va desgastando hasta el punto en el que deja de ser importante el acto en sí para volverse importante lo que está alrededor de él. Pasa en todas las fiestas que ya he comentado anteriormente, ¿no? Que pareciera más importante el baile y el guateque y el alcohol y los cohetes que la celebración en sí. Entonces, ¿cómo este rescate se puede llegar a hacer? Pues depende de nosotros, es decir, de aquellas personas que estamos conscientes de que esta manera de celebrar no es únicamente un momento de nuestras comunidades, sino que es lo que le da la vida a nuestras comunidades. Por eso, cuando se habla de patrimonio cultural en nuestro país, se debe entender como el riquísimo acervo que hemos heredado los mexicanos de hoy, el cual es producto del devenir histórico de los pueblos que en distintas épocas y de manera sucesiva se han asentado y desarrollado en nuestro territorio. Sin embargo, muchos habitantes de este país, que actualmente se identifica y se distingue a nivel mundial con una sola palabra, que es México, no ha logrado comprender a ciencia cierta la complejidad que representa el carácter pluricultural, multiétnico y plurilingüe de la gran nación mexicana. Para comprender dicha complejidad es necesario que nos quede claro desde el punto de vista teórico-metodológico de la antropología el concepto de cultura, concepto que como otros no ha escapado de ciertos manejos teóricos y prácticos, que histórica y científicamente se ha demostrado su ineficiencia para comprender cabalmente el fenómeno cultural. Decía que nos debe quedar claro lo que es el concepto de cultura para comprender la complejidad de la diversidad cultural que caracteriza a México hoy en día, porque es muy diferente entender la cultura como el cúmulo de conocimientos, habilidades y conductas que posee un individuo, derivándose de esta concepción
los incorrectos términos de culto, perdón, culto e inculto. A entender la cultura como el conjunto de formas y fenómenos singulares que presenta un grupo social, pueblo o nación en un tiempo y espacio determinado. Formas, rasgos singulares, tanto materiales como espirituales, que se estructuran y definen frente a los problemas propios de su existencia y desarrollo. Bueno, todo ese rollo quiere decir que a pesar de que se ha investigado, de que se ha trabajado, de que tenemos muchos etnólogos trabajando en este tipo de antropólogos, trabajando en esto, en la concepción del problema de proteger la cultura de las comunidades, no se ha entendido completamente cómo hacerlo. Hay algunos grupos, por ejemplo, que toman el patrimonio de las comunidades para desarrollarlo ellos. Cuando algún lugar se vuelve patrimonio cultural de la humanidad, como en Oaxaca, corren el riesgo de que las decisiones de cómo se maneja la cultura de la comunidad las tomen gente ajena a la comunidad. Sí hay participantes de la comunidad que son los que desarrollan los bailes, la música, la comida, pero hacia arriba de ellos está un organismo, un ente que les dice cómo y qué deben de hacer. Nos ha pasado en el carnaval de Huejotzingo, que de repente una entidad fuera de la comunidad decide que se debe de cambiar el rumbo del carnaval, porque sí. Y repito, yo lo he dicho también muchas veces, hay una explicación lógica del por qué hacerlo, pero lamentablemente no supieron cómo desarrollarla. Y no pasó nada finalmente, ¿no? La gente aceptó, porque les interesa más, lo que les digo, el echar tiros y el echarse sus alipuses, más que defender la tradición como tal. Por eso les digo que mucho de lo que nosotros conocemos, si no está escrito, grabado, ya sea en audio, en video, donde tengamos, digamos, a aquellas personas que han encabezado todo esto para dar a conocer cómo se maneja, corremos el riesgo de que otros vengan y lo manejen a su manera. Y finalmente todo esto deriva en que el desarrollo cultural de la celebración se vaya diluyendo cada vez más, vaya siendo cada vez más delgada, y en algún punto, y miren, es que tomo a Oaxaca como referente porque lamentablemente ahí hemos estado viendo lo que es la gentrificación en la zona. Nos hemos dado cuenta de cómo se ha vuelto un evento para extranjeros, ¿no? En lo que los mexicanos ya no cabemos. Y repito, tenemos aquí nuestra caja de resonancia en el carnaval, porque efectivamente ya tampoco los huejotzincas podemos ver, por ejemplo, el rapto de la dama si no pagas. Es un evento que nosotros organizamos como ciudad, como comunidad, como pueblos, porque además se nos unen varios municipios. Y resulta que los que pagamos, digamos, los que hacemos todo el show, tenemos que pagar para ver lo que nosotros mismos estamos haciendo. Ahí es cuando toda esta teoría que los antropólogos, sociólogos, etcétera, manejan, se pierden, ¿no? Porque quienes, los entes culturales, los que viven, los que bailan, los que cantan, los que cocinan, no están siendo los protagonistas de su comunidad, de su cultura, y los están haciendo a un lado, ¿no? Eso es como uno debe de respaldar el patrimonio cultural de su comunidad, de su pueblo, de su nación. Es digamos, de la forma más sencilla, es como una persona que se dedica a hacer canastas. Hay un cuento muy padre también, por cierto, que se dedica a hacer canastas, y viene una empresa china, japonesa, hindú,
y resulta que pues construyen una máquina que hace canastas iguales, ¿no? Entonces el sentido real del tejido de esta canasta, el material que se debía de utilizar, pues ya no es el mismo. Y esto, ¿no? Al quitarle su derecho a hacer su cultura, a fabricar su cultura, a desarrollar su cultura, hace que estas personas se vayan acabando y se vaya acabando también el sentido del por qué cortaban ese tipo de palma, en qué época, a qué horas la tejían. Estaba hablando con una compañera que es artesana y me decía, ¿no?, que por ejemplo la palma no se puede tejer en ciertos momentos del día, porque se quiebra. Entonces hay que saber cuándo tejer la palma. Una máquina no sabe eso, y el que hizo la máquina sabe que debe de poner una palma distinta o un material parecido a esa palma para que ellos puedan estar produciendo todo el día. Entonces los rasgos específicos de este producto van a desaparecer porque desaparece la persona que lo hacía. Espero que me entiendan esta parte, porque a lo que voy es que si tenemos en nuestra comunidad ritos, rituales, fiestas, celebraciones en las que estamos nosotros participando y sabemos cómo se desarrollan y sabemos quiénes son los que las encabezan, tenemos, yo siento que es como obligación de aquellos que conocemos de estos temas, saber que debemos de guardar el relato de estas personas, de cómo se hace cierta celebración, cierto rasgo cultural, o en este caso decíamos una artesanía, que lamentablemente, les digo, las artesanías son lo primero que sucumbe ante la mecánica social, económica. Muchas veces la historia de nuestras comunidades va cambiando, nos hacen que nos cambie. Estamos en un punto en el que estamos viviendo en un nacionalismo exacerbado, pero es un nacionalismo exacerbado barato, que realmente no le está dejando a la gente la opción de desarrollar su propia cultura, sino la que nos dicen que tenemos que rescatar. Y eso en muchos sentidos es malo, porque a veces la gente, digamos que acepta que alguien más venga y le diga cómo debe de celebrar su cultura. Pero cuando vemos el resultado, nos damos cuenta de que se manejó a la manera que otras personas querían y no a la que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Por eso es necesario, yo creo, que tengamos en mente que aquellos que tenemos la oportunidad de conocer cómo se realizan ciertas tradiciones, las dejemos por escrito, entrevistemos a aquellos que las encabezan y no dejemos que se mueran, ¿no? Que seamos participativos en estos eventos culturales. No dejemos de lado y bueno, eso no me toca a mí, o no, ya a mí no me interesa, pues ya no va conmigo, ya no va con lo que yo vivo en este momento, porque finalmente eso fue lo que nos dio cultura, eso fue lo que nos dio el ser lo que somos en este momento. Y bueno, pasa que a veces tienes que interactuar necesariamente, porque también si perdemos completamente nuestros rasgos culturales propios de la comunidad, entonces aceptamos lo que sea, ¿no? Como dicen por ahí, pues un pueblo que no tiene memoria es el candidato ideal para ser subyugado, para ser esclavo del otro que viene y te dice qué es lo que debes de hacer. Bueno, son las 7:30 en punto, vamos a una pausa musical, regresamos en un momento más, pues para la parte final del programa.
y hablar un poquito más también precisamente de esto de los pueblos mágicos, que Huejotzingo está cumpliendo un año de ser pueblo mágico. Entonces vamos a hablar un poquito más de ese tema. Si tienen algún comentario, recuerden, tenemos el 22 21 18 66 88, 22 26 61 36 77. Y en Espora nos pueden escuchar por http://espora.org/2.8000 /radio Zacatepec. Pues si alguien nos quiere escuchar en el extranjero, díganle que por ahí se conecte y nos puede escuchar a toda hora. Bueno, los programas que transmitimos desde aquí de Zacatepec. Y conocer lo que está pasando en nuestro país con las noticias y las noticias locales también, ¿vale? Entonces ahorita nos despedimos un ratito más y regresamos en unos minutitos para la segunda parte del programa y la finalización del mismo.